Tiene el físico de una puta zorra. Tiene el físico de una mujer. Mierda, no, joder. ¿Estoy diciendo algo incorrecto? No, tiene el físico de una chica. Tiene caderas de chica. Es como una jugadora de la WNBA. Gilbert Arenas se desató, y no precisamente un poco. Arremetió contra Karl Anthony Towns sin ningún tipo de filtro durante este podcast. Pero, ¿qué pasó después? Nadie lo vio venir. Acaba de aparecer un nuevo clip que muestra cómo se calientan aún más los ánimos entre ambos, y ya se está haciendo viral. La energía es tensa, es algo personal, y los aficionados están tomando partido rápidamente. Déjame explicártelo todo. La explosión que rompió Internet. Antes de hablar sobre la acalorada explosión entre Karl Anthony Towns y Gilbert Arenas, recapitulemos un poco los acontecimientos que lo desencadenaron todo. El escenario estaba preparado con un telón de fondo de decepción y frustración. Los New York Knicks acababan de ser eliminados de los playoffs de la NBA 2024-25 por los Indiana Pacers en las finales de la Conferencia Este, lo que supuso otro final devastador para una temporada que se había presentado prometedora. Por primera vez en 25 años, los Knicks habían llegado a las finales de la conferencia, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la espectacular adquisición de Karl Anthony Towns, procedente de los Minnesota Timberwolves, antes de que comenzara la temporada. Pero, como suele ocurrir en el deporte profesional, el éxito puede convertirse rápidamente en objeto de escrutinio cuando no se alcanza el objetivo final. Empezaron a surgir informes de que los jugadores y entrenadores de los Knicks estaban frustrados con la ejecución defensiva y la comunicación de Towns durante los playoffs. Las estadísticas pintaban un panorama preocupante. Los Pacers anotaban el 47,7% de los tiros de 3 puntos cuando Towns estaba en la cancha, frente a solo el 30,4% cuando estaba en el banquillo. En este ambiente de decepción y acusaciones mutuas, Gilbert Arenas entró en escena los días 3 y 4 de junio de 2025, armado con su característico estilo provocador y un micrófono que pronto se convertiría en un arma de destrucción masiva, en lo que se convertiría en una de las declaraciones más controvertidas del baloncesto en los últimos tiempos. El momento que lo cambió todo llegó durante lo que parecía ser una discusión rutinaria sobre las dificultades defensivas de Towns. Pero Arenas, conocido por sus comentarios sin tapujos, cruzó una línea que la mayoría de los analistas ni siquiera se atreverían a cruzar. ¿Puedes poner a Cat ahí para que podamos aprender de él? Es él. Es su constitución física. Piernas largas, torso corto, pies enormes. No puede hacer nada. Está construido como una puta zorra. Está construido como una mujer. Mierda. No, joder. Estoy diciendo algo malo. No, está construido como una chica. Tiene caderas de chica. Es como una jugadora de la WNBA. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica, inmediatamente reconocibles como algo que había traspasado la frontera del análisis baloncestístico para adentrarse en un territorio profundamente problemático. No se trataba del típico comentario candente sobre el rendimiento de un jugador, ni siquiera de una crítica dura sobre el esfuerzo o la inteligencia en el baloncesto. Se trataba de un ataque personal y anatómico que empleaba un lenguaje cargado de misoginia y falta de respeto, no solo hacia Towns, sino hacia las mujeres y las deportistas en general. Para comprender la magnitud de este momento, debemos examinar quién es Karl Anthony Towns y qué representa en la NBA actual. Towns, que mide 2,13 metros y pesa 112 kilos, acababa de completar una de las temporadas más exitosas de su carrera. Promedió 24,4 puntos y 12,8 rebotes durante la temporada regular, lo que le valió ser incluido en el tercer equipo All-NBA. Su rendimiento en los playoffs también fue impresionante desde el punto de vista estadístico, con un promedio de 24,8 puntos y 12,2 rebotes por partido. Pero Towns representa algo más significativo en el panorama actual de la NBA. Forma parte de una nueva generación de pivots que han revolucionado la posición con su capacidad para abrir el campo y lanzar triples a un nivel de élite. Con un porcentaje de acierto en tiros de 3 puntos del 39,8% en su carrera, Towns es considerado por muchos como el mejor pívot tirador de la NBA. Sus habilidades encarnan la evolución del baloncesto, donde las posiciones tradicionales se han vuelto fluidas y los jugadores son valorados por su versatilidad, en lugar de por ajustarse a estereotipos rígidos. Sin embargo, esta evolución no ha estado exenta de críticas. Towns ha tenido que hacer frente a dudas sobre su dureza y su intensidad defensiva a lo largo de su carrera, críticas que a menudo parecen tener un trasfondo sobre cómo debe ser y jugar un pívot masculino tradicional. Estas críticas le han seguido desde Minnesota hasta Nueva York,
creando una narrativa según la cual su brillantez ofensiva se ve de alguna manera empañada por sus supuestas deficiencias defensivas. Entra en escena Gilbert Arenas, un hombre cuya carrera en la NBA estuvo marcada por altibajos espectaculares. Arenas, 3 veces All-Star, con un promedio de 20,7 puntos, 5,3 asistencias y 4,2 rebotes en sus 11 temporadas como profesional, sabe lo que es ser aclamado y criticado bajo el duro foco del baloncesto profesional. En su mejor momento, entre 2004 y 2007, promedió 27,7 puntos por partido durante 3 temporadas consecutivas, lo que le consolidó como uno de los mejores bases de la liga antes de que las lesiones y los problemas fuera de la cancha descarrilaran su trayectoria. Pero la transición de Arenas a la personalidad mediática ha estado marcada por opiniones cada vez más provocadoras, diseñadas para generar atención y clics en el saturado panorama de los comentarios deportivos. Su podcast, Gil's Arena, se ha hecho famoso por sus opiniones audaces, a menudo incendiarias, que traspasan los límites y desafían el pensamiento convencional. Sin embargo, lo que ocurrió aquel día de junio traspasó con creces los límites del discurso aceptable. Las consecuencias inmediatas de los comentarios de Arenas revelaron el alcance total del daño. El clip se compartió ampliamente en las redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, con publicaciones de cuentas como The Dunk Central y OOS Sports, que amplificaron su alcance. En cuestión de horas, el video acumulaba cientos de miles de visitas, pero las reacciones distaban mucho de ser unánimemente favorables. La respuesta de la comunidad del baloncesto fue rápida y en gran medida condenatoria. Las reacciones en las redes sociales, especialmente en X, condenaron a Arenas por cruzar la línea de los insultos personales, en lugar de ceñirse al análisis del baloncesto, y los usuarios calificaron los comentarios de repugnantes y de mal gusto. Las críticas no se centraron solo en la dureza de los comentarios. Los aficionados al deporte están acostumbrados a los análisis duros, sino en el lenguaje específico que Arenas decidió emplear. El uso de términos como zorra y mujer, como descriptores despectivos, reveló algo profundamente preocupante sobre cómo se controla la masculinidad en el discurso deportivo. Al sugerir que Towns estaba construido como una mujer y compararlo con jugadoras de la WNBA como insulto, Arenas no solo estaba atacando las habilidades baloncestísticas de Towns, sino que estaba perpetuando estereotipos dañinos sobre el atletismo femenino y reforzando ideas tóxicas sobre lo que constituye un comportamiento masculino aceptable. La alero de las Indiana Fever, Brianna Turner, jugadora de la WNBA, calificó los comentarios de profundamente arraigados en la misoginia, argumentando que Arenas menospreciaba a Towns al compararlo con una mujer. Su respuesta puso de relieve cómo el ataque de Arenas a Towns denigraba al mismo tiempo a todo un género y a toda una liga deportiva profesional. A medida que la historia comenzó a dominar los ciclos de los medios deportivos, quedó claro que no se trataba de otra controversia candente que se olvidaría en unos días. El lenguaje utilizado por Arenas había tocado una fibra sensible que iba mucho más allá del baloncesto, abordando cuestiones de género, respeto y la responsabilidad que conlleva tener una plataforma para influir en el discurso público. Ahora, hemos sentado las bases para comprender cómo la respuesta de un jugador convertiría esta controversia en una lección magistral de resistencia digna. La elegante respuesta y la reafirmación. Inmediatamente después de los comentarios incendiarios de Gilbert Arenas, el mundo del baloncesto esperaba con gran expectación la respuesta de Karl Anthony Towns. La era moderna de las redes sociales ha creado una expectativa de reacción inmediata, en la que las ofensas percibidas exigen respuestas rápidas y, a menudo, cada vez más agresivas. A los deportistas se les aconseja con frecuencia que respondan a sus críticos, que defiendan su honor ante la opinión pública con la misma intensidad que ponen en la cancha de baloncesto. Pero Towns eligió un camino diferente, uno que finalmente resultaría mucho más eficaz que cualquier tuit airado o rueda de prensa acalorada. En lugar de entrar en una guerra de palabras o rebajarse al nivel de Arenas, Towns respondió a través de una historia de Instagram, publicando una foto de Arenas con las uñas pintadas, un sutil golpe que muchos interpretaron como una respuesta a los comentarios de Arenas sobre su apariencia. La respuesta fue brillante en su simplicidad y devastadora en su eficacia. La imagen lo decía todo sin necesidad de palabras. Mientras Arenas había utilizado cientos de palabras para menospreciar la masculinidad y la apariencia de Towns, este solo necesitó una fotografía para darle la vuelta a la tortilla. La imagen de las uñas pintadas era la encarnación perfecta de la hipocresía. Arenas criticaba a Towns por supuestos rasgos femeninos,
cuando él mismo había sido fotografiado con las uñas decoradas. Esta respuesta fue muy elogiada por su ingenio y moderación, y las reacciones en las redes sociales sugirieron que la respuesta de Towns se llevó todo el protagonismo, al desviar los insultos de Arenas sin rebajarse a su nivel. La belleza del enfoque de Towns no solo residía en su inteligencia, sino también en su dignidad. Había encontrado una forma de responder que ponía de relieve lo absurdo del ataque de Arenas sin perpetuar el ciclo de insultos personales. Esta respuesta mesurada reveló algo importante sobre el carácter de Towns que había quedado eclipsado por las críticas defensivas a lo largo de su carrera. Aquí había un jugador que, ante un ataque profundamente personal y ofensivo, había elegido el camino de la dignidad. Demostró el tipo de inteligencia emocional y madurez que denota la verdadera fuerza, no la masculinidad ostentosa que Arenas parecía querer imponer, sino la confianza genuina que proviene de conocer el propio valor. La respuesta también demostró una sofisticada comprensión de la dinámica de los medios de comunicación modernos. En una época en la que los momentos virales pueden hacer o deshacer reputaciones, Towns había logrado recuperar el control de la narrativa sin parecer mezquino ni vengativo. Había convertido el ataque de Arenas en un gol en propia puerta, haciendo quedar en ridículo al exjugador y manteniendo su propia dignidad. Pero si la comunidad del baloncesto esperaba que la elegante respuesta de Towns llevara a Arenas a reflexionar o a dar marcha atrás, pronto se llevó una decepción. En lugar de reconocer que había cruzado la línea o admitir el carácter problemático de sus comentarios, Arenas decidió redoblar su apuesta. En un episodio posterior de Gil's Arena, emitido el 5 de junio de 2025, Arenas intentó aclarar su postura al tiempo que defendía sus comentarios originales. Quiero decir, parece bastante claro. Sí, está aclarado. Estábamos hablando de que él no sabe defender. Estaban frustrados con él. Y yo digo, bueno, si piensas en su físico como jugador de baloncesto, es justo lo contrario de cómo debería ser un jugador de baloncesto, ¿no? Ya sabes, es pequeño de torso y tiene las piernas largas. Claro, pero lo de los pies grandes... ¿Qué chica tiene los pies grandes? Exacto. Eso es una tontería, ¿no? Tiene las caderas de Mary J. Blige hasta las rodillas, ¿no? Así que vinieron y dijeron que era por las lesiones, ¿no? Lo que digo es que tengo razón. Probablemente no te gustó como lo dije. Esta respuesta reveló el problema fundamental del enfoque de Arenas. En lugar de reconocer el carácter ofensivo de su lenguaje, intentó reformular sus comentarios como un apoyo a Towns, al tiempo que repetía muchas de las mismas comparaciones problemáticas. La mención de las caderas de Mary J. Blige y las continuas referencias a la anatomía femenina demostraron que Arenas no entendía o no le importaba por qué sus comentarios originales habían sido tan criticados. Arenas intentó dar una justificación pseudocientífica a sus comentarios. Cuando hablaba de la WNBA, si conoces la historia del baloncesto femenino, ellas tienen roturas del ligamento cruzado anterior porque la relación entre la cadera y la rodilla es muy grande, ¿no? Es ancha y boom. Por eso se rompen el ligamento cruzado anterior, ¿no? Y ya sabes, cuando miras la Constitución, si alguien la tiene y buscas una modelo, cuando buscas la modelo ideal, la modelo femenina, sería exactamente lo que dije. Torso pequeño, piernas largas. Por desgracia, lo vi. Y por eso dije que, bueno, físicamente, tal vez no pueda. Simplemente no puede seguir el ritmo debido a la estructura de su cuerpo. Este intento de racionalización científica solo empeoró las cosas. Arenas intentaba disfrazar sus ataques personales como análisis biomecánicos, pero el mensaje subyacente seguía siendo el mismo. Utilizaba comparaciones con mujeres y atletas femeninas como descriptores intrínsecamente negativos para un jugador masculino. Quizás lo más revelador fue que Arenas afirmó que en realidad estaba defendiendo a Towns. Ya sabes, es un buen jugador, pero ya sabes, déjale, relájate en la defensa. Simplemente no puede moverse como le gustaría. Así que lo decías en apoyo de Kat. Yo le estaba apoyando, basándome en su integridad estructural. Sí. Este intento de reformulación fue especialmente falso. Arenas intentaba presentar su ataque profundamente personal y ofensivo como algo útil para Towns, como si llamar a alguien con el físico de una puta zorra pudiera considerarse un comentario de apoyo. La desconexión entre sus intenciones declaradas y sus palabras reales reveló o bien una sorprendente falta de conciencia de sí mismo, o bien un intento calculado de desviar las críticas mientras mantenía su controvertida postura. La insistencia no se detuvo ahí. Arenas mantuvo su crítica a la defensa de Towns a lo largo del episodio siguiente, negándose a retractarse de sus comentarios y enmarcándolos como una crítica a las limitaciones físicas de Towns, en lugar de un ataque personal, aunque el lenguaje incendiario eclipsó cualquier análisis sustantivo.
Mientras tanto, la comunidad del baloncesto en general se unió en apoyo a Towns y condenó el enfoque de Arenas. Medios de comunicación como The Root, Sports Illustrated y Yahoo Sports condenaron los comentarios de Arenas por considerarlos poco profesionales y dañinos, y DailyKnicks.com los calificó de viles e irremediables. La respuesta de la comunidad de la WNBA fue especialmente contundente. Brianna Turner criticó los comentarios por estar profundamente arraigados en la misoginia y destacó que el ataque de Arenas a Towns denigraba al mismo tiempo el baloncesto profesional femenino. En su respuesta, señaló que utilizar comparaciones con atletas femeninas como insultos perpetuaba estereotipos dañinos sobre los deportes femeninos y contribuía a la lucha constante por el respeto y el reconocimiento a la que se enfrentan las jugadoras de la WNBA. Figuras como Alison Audrey, novia del excompañero de Towns, Jaden McDaniels, calificaron los comentarios de Arenas de mal gusto, mientras que una fuente interna de los Minnesota Timberwolves también criticó el discurso repugnante en torno a Towns. Las críticas no solo provenían de usuarios aleatorios de las redes sociales, sino también de personas dentro de la comunidad del baloncesto que comprendían el impacto de ese tipo de lenguaje. A medida que la controversia seguía ganando fuerza, quedó claro que no se trataba solo de un análisis erróneo del baloncesto. Se trataba de la cultura general de los comentarios deportivos y de la responsabilidad que conlleva tener una plataforma para influir en el discurso público. La insistencia de Arenas reveló su falta de voluntad para aceptar las críticas legítimas a su enfoque, optando en su lugar por esconderse detrás de afirmaciones sobre el análisis del baloncesto mientras seguía empleando un lenguaje problemático. El contraste entre la digna respuesta de Towns y la actitud defensiva de Arenas no podía ser más marcado. Mientras Towns había demostrado madurez y elegancia ante las críticas, Arenas se había revelado como alguien más interesado en generar polémica que en participar en un debate significativo sobre baloncesto. Esta segunda fase de la polémica también puso de relieve las dinámicas de poder que existen en los medios deportivos. Arenas, como exjugador con una plataforma de podcast, tenía la capacidad de atacar a un jugador en activo sin consecuencias inmediatas. Pero la respuesta de Towns demostró que la dignidad y la inteligencia pueden ser tan poderosas como la retórica incendiaria, quizás incluso más. A medida que la historia seguía desarrollándose, cada vez quedaba más claro que no se trataba solo de dos personas. Se trataba de un debate más amplio en el mundo del deporte sobre la masculinidad, el respeto y el lenguaje que utilizamos para hablar de los deportistas. El escenario estaba listo para un examen más amplio de estas cuestiones y sus implicaciones para el futuro de los comentarios deportivos. Las cuestiones más profundas y el impacto duradero. A medida que se fue calmando el revuelo inicial y se duplicaron las reacciones, lo que surgió fue una historia que trascendió los comentarios sobre baloncesto y reveló fallas más profundas en la forma en que hablamos sobre los deportes, la masculinidad y el respeto en la era moderna. La controversia entre Gilbert Arenas y Karl Anthony Towns pasó de ser un simple caso de comentarios provocativos a convertirse en un espejo que reflejaba algunos de los aspectos más problemáticos del discurso deportivo. La comparación de sus respectivas carreras se convirtió en un tema central en los días posteriores, y muchos la utilizaron para cuestionar la credibilidad de Arenas para criticar tan duramente a Towns. El debate sobre los comentarios de Arenas a menudo derivó en comparaciones entre sus carreras deportivas, y muchos argumentaron que los logros de Towns superaban a los de Arenas. Las cifras hablan por sí solas. Arenas fue 3 veces All-Star, con unos promedios en su carrera de 20,7 puntos, 5,3 asistencias y 4,2 rebotes en 11 temporadas, con una temporada cumbre en 2006-27, en la que promedió 273 puntos, 29,3 puntos por partido. Sin embargo, su récord en los playoffs fue de 11-20, con 4 eliminaciones en primera ronda y una aparición en segunda ronda, y su carrera se vio truncada por las lesiones y los problemas fuera de la cancha a los 30 años. Por el contrario, Towns ha sido 5 veces All-Star, con unos promedios en su carrera de 22,6 puntos, 11,1 rebotes y 3,1 asistencias en 10 temporadas. Y en la temporada 2024-25, promedió 24,4 puntos y 12,8 rebotes, lo que le valió ser incluido en el tercer equipo All-NBA. Su récord en los playoffs es de 23-27, con 2 apariciones en las finales de conferencia en 2024 y 2025. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar estas disparidades, con publicaciones que destacaban los logros superiores de Towns en su carrera en comparación con Arenas, señalando que Towns es mejor jugador de baloncesto que él.
Esta comparación de carreras añadió otra capa a la controversia, ya que planteó dudas sobre si las críticas de Arenas estaban motivadas por el análisis del baloncesto o por algo más personal. Pero la cuestión más profunda no era realmente la comparación de sus currículos baloncestísticos. Se trataba del lenguaje y el marco utilizado para hablar del juego de Towns y, por extensión, de cómo hablamos de la masculinidad en el deporte. El discurso en torno a Towns también refleja una tendencia más amplia a señalarlo injustamente, posiblemente debido a su comportamiento refinado y a su personalidad poco tradicional para un jugador de su estatura, que algunos aficionados y medios de comunicación malinterpretan como blando. Esto toca uno de los aspectos más problemáticos del discurso deportivo moderno, el control de la masculinidad a través de normas arbitrarias y a menudo contradictorias. Towns ha sido criticado a lo largo de su carrera por ser picante o tener caderas de chica, ataques que parecen centrarse más en su apariencia y sus gestos que en su rendimiento real en el baloncesto. Towns ha recibido críticas similares sobre su estilo o su supuesta suavidad en el pasado, a menudo amplificadas por los memes de las redes sociales, en los que Arenas pareció inspirarse para su diatriba. El hecho de que estas críticas persistan a pesar del evidente éxito de Towns en el baloncesto revela algo preocupante sobre cómo evaluamos a los deportistas. Se trata de un jugador que ha estado constantemente entre los mejores anotadores y reboteadores de la liga, es considerado por muchos como el mejor pívot tirador de la NBA, con un 39,8% de acierto en tiros de 3 puntos en su carrera, y ha ayudado a 2 franquicias diferentes a llegar a las finales de conferencia en años consecutivos. Sin embargo, la conversación sigue centrándose en si es lo suficientemente duro o lo suficientemente masculino, según unos estándares arbitrarios y obsoletos. La controversia también puso de relieve la hipocresía inherente a gran parte de la crítica deportiva. Durante el episodio siguiente, Arenas parecía genuinamente desconcertado por la reacción negativa. Espera, ¿por qué digo que estáis enfadados? Pero cuando le llaman, ¿cómo le llaman? ¿El bodega? No. Oh, cuando le ven caminar. ¿Joanna? Number claro. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo era? Cesti. ¿Cesti Carl? Está bien. ¿Qué? ¿Está bien? Es su voz. Pero está bien. Así que no pasa nada. Podéis seguir adelante. Todos los que le llamasteis Cesti, está bien. No se puede llamar a un hombre Gran Bogey. Pero yo dije que por detrás parecía un modelo. ¿Qué me pasa? Esta respuesta reveló que Arenas era consciente de que Towns había sido objeto de críticas similares anteriormente, pero también puso de manifiesto que no entendía por qué su lenguaje y su forma de expresarse habían cruzado la línea. La comparación con comentarios anteriores sobre Cesti no venía al caso. La cuestión no era que Towns nunca hubiera sido criticado antes, sino que el ataque de Arenas era especialmente cruel y estaba cargado de lenguaje misógino. Las secuelas de la controversia también revelaron voces importantes dentro de la comunidad del baloncesto. John Krawczynski, experto en los Minnesota Timberwolves, defendió a Towns, destacando su contribución a 2 apariciones consecutivas en las finales de la conferencia y su carácter fuera de la cancha, calificando el discurso en torno a Towns de repugnante e instando a los críticos a centrarse en el baloncesto. Estas defensas de Towns a menudo destacaban aspectos de su carácter que quedan eclipsados por los debates sobre baloncesto. Towns ha sufrido una gran tragedia personal, ya que en 2020 perdió a su madre y a otros 6 familiares a causa de complicaciones relacionadas con la COVID-19. Ha participado en trabajos comunitarios, colaborando con el Ejército de Salvación en campañas de recogida de zapatos y apoyando a la sociedad contra la leucemia y el linfoma. El contraste entre su carácter fuera de la cancha y los feroces ataques personales a los que se enfrenta puso de manifiesto la desconexión entre la percepción pública y la realidad. La respuesta de la comunidad de la WNBA a la controversia merece una atención especial, ya que puso de relieve que los comentarios de Arenas afectaron a mucho más que a Towns. Las críticas de jugadoras de la WNBA, como Brianna Turner, que calificó los comentarios de profundamente arraigados en la misoginia, mostraron cómo el uso de comparaciones con atletas femeninas, como insultos, perpetuaba estereotipos dañinos sobre los deportes femeninos. Este aspecto de la polémica puso de manifiesto uno de sus elementos más insidiosos, la forma en que reforzaba las jerarquías de género que menosprecian el deporte femenino. Al utilizar construida como una mujer y jugadora de la WNBA como insultos, Arenas no solo atacaba a Towns, sino que sugería que ser comparado con una mujer o una deportista femenina era intrínsecamente degradante. Esto perpetuaba exactamente el tipo de pensamiento que históricamente ha socavado el deporte femenino y ha contribuido a la desigualdad de trato y remuneración de las atletas.
La respuesta general de los medios de comunicación a la polémica fue en gran medida negativa, pero también reveló importantes divisiones en la forma en que diferentes medios abordaron la noticia. Artículos de The Root, Sports Illustrated y Yahoo Sports condenaron los comentarios de Arenas por considerarlos poco profesionales y dañinos, mientras que DailyKnicks.com los calificó de viles e irremediables. Sin embargo, algunas publicaciones reflejaron una división en la opinión, con algunos usuarios defendiendo a Towns, mientras que otros consideraron que los comentarios de Arenas eran graciosos, pero que se habían pasado de la raya. Esta división en las respuestas puso de relieve uno de los retos a la hora de abordar los comentarios problemáticos en los medios de comunicación deportivos. Aunque hubo una condena generalizada del enfoque de Arenas, hubo un sector del público que consideró que los comentarios eran entretenidos o que estaba de acuerdo con la crítica subyacente al baloncesto, aunque no estuviera de acuerdo con la forma en que se expresó. Las implicaciones a largo plazo de esta controversia van mucho más allá de los participantes inmediatos. Sirve como caso de estudio de cómo los comentarios deportivos pueden salir mal cuando la búsqueda de la atención y los momentos virales prevalecen sobre el respeto y el discurso responsable. Demuestra cómo los ataques personales, disfrazados de análisis de baloncesto, pueden causar un daño que va mucho más allá de sus objetivos previstos. Para Arenas, la controversia probablemente consolidó su reputación como provocador dispuesto a cruzar las líneas éticas para llamar la atención. Arenas tiene una presencia mediática controvertida, a menudo con comentarios provocativos, y su carrera se ha visto empañada por problemas fuera de la cancha, incluido un incidente con un arma, al que algunos usuarios de las redes sociales hicieron referencia para cuestionar su credibilidad para criticar a Towns. Para Towns, el incidente y su respuesta probablemente reforzaron su reputación como alguien capaz de manejar las críticas con elegancia e inteligencia. Su respuesta digna se convirtió en un modelo de cómo las figuras públicas pueden abordar los ataques personales sin rebajarse al nivel de sus atacantes. La controversia también puso de relieve la necesidad de comentarios deportivos más reflexivos y responsables. En una época en la que los exjugadores pasan a desempeñar funciones en los medios de comunicación sin apenas formación en periodismo o ética de la radiodifusión, incidentes como este sirven para recordar la responsabilidad que conlleva tener una plataforma para influir en el discurso público. Quizás lo más importante es que todo el episodio provocó un debate más amplio sobre la masculinidad, el respeto y el lenguaje en el deporte. Obligó a la gente a enfrentarse a preguntas incómodas sobre cómo hablamos de los deportistas, en particular de aquellos que no se ajustan a los estereotipos tradicionales de su posición o del deporte en general. El impacto duradero de la controversia entre Gilbert Arenas y Karl Anthony Towns puede que no radique en los detalles específicos de su intercambio, sino en los debates que ha generado sobre cómo podemos mejorar. Sirve para recordarnos que los comentarios deportivos, en su mejor expresión, deben elevar nuestra comprensión de los deportes que amamos y de los atletas que los practican, y no destruirlos con ataques personales basados en estereotipos obsoletos y dañinos. A medida que el mundo del baloncesto avanza tras esta controversia, esperamos que sirva como momento de aprendizaje. Una oportunidad para reflexionar sobre el lenguaje que utilizamos, los estándares que aplicamos y el respeto que mostramos a los atletas que dedican su vida a entretenernos e inspirarnos. La elección entre un análisis reflexivo y unos ataques incendiarios es algo a lo que se enfrentan todos los comentaristas, y este incidente sirve como un claro recordatorio de las consecuencias de elegir mal. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.